Hola, bienvenidos al canal de Dao Vital, el rincón de la medicina china. Hoy en este vídeo continuamos haciendo una revisión de los puntos más importantes dentro de la acupuntura. Hoy vamos a ver el punto 23 de vejiga, el punto Shen Shu. Pero antes de comenzar a desarrollar el tema, hagamos la presentación del canal. ¿Cuáles son las características de este punto? Bueno, la principal característica de este punto es que es el punto Shu, espalda de riñón. ¿Qué significa que sea el punto Shu, espalda de riñón? Bueno, como podemos ver aquí en la imagen, el meridiano de vejiga recorre la parte posterior de nuestro cuerpo y es el meridiano más extenso, más largo que tenemos. Tiene 67 puntos. También, como podemos ver aquí en la imagen, en el recorrido que realiza en la espalda, tiene dos ramas. La primera rama va a estar localizada a 1,5 chun hacia afuera del meridiano de Dumai o a 1,5 chun hacia afuera del centro de la columna, y la segunda rama va a estar localizada a 3 chun hacia afuera del meridiano de Dumai o a 3 chun hacia afuera del centro de la columna. Sobre la primera rama del meridiano de vejiga van a estar localizados los puntos Shu espalda, que corresponden un punto Shu por cada órgano y un punto Shu por cada entraña. Los puntos Shu son puntos de transporte. La principal función de estos puntos es transportar el Qi directamente al órgano correspondiente. Estos puntos tienen una comunicación directa con el órgano al cual correspondan. Por eso, cuando estamos estimulando uno de estos puntos a través de la acupuntura, a través de la digitopresión, estamos actuando directamente sobre el Qi del órgano al cual pertenezcan. Vamos a ver un ejemplo para que se entienda mejor. Precisamente con este punto 23 de vejiga, que es el punto Shu espalda de riñón. Supongamos que queremos tonificar el riñón porque tenemos una deficiencia de Qi, una deficiencia de Yang de riñón. Lo podemos hacer con este punto 23 de vejiga o también lo podemos hacer con el punto 3 de riñón. Si decidimos hacerlo con el punto 23 de vejiga para tonificar el riñón, este estímulo va a ir directamente al riñón. Hay una rama que conecta este punto directamente con el órgano al cual corresponde. Pero si decidimos tonificar el riñón con el punto 3 de riñón, que se encuentra localizado en el borde del lado interno del tobillo, entre el tendón de Aquiles y el maleolo interno, vamos a estar actuando de forma distal y vamos a estar propagando el Qi, es decir, la energía, a lo largo del canal de riñón. Esta es la diferencia en tonificar un órgano con un punto Shu de espalda o tonificar un órgano con un punto distal. ¿Dónde se va a localizar este punto? Bueno, este punto se va a localizar justo por debajo de la segunda vértebra lumbar, a 1,5 chun hacia afuera del canal de Dumai o a 1,5 chun hacia afuera del centro de la columna. Para localizarlo correctamente vamos a hacerlo ahora de forma práctica. Bueno, para localizar correctamente este punto, primero debemos recordar las distintas referencias anatómicas a las cuales nos hemos referido anteriormente. Hemos dicho que este punto 23 de vejiga está localizado por debajo de la segunda vértebra lumbar y a 1,5 chun hacia afuera del medio de la columna. Lo primero que vamos a identificar va a ser la primera rama del canal de vejiga. Acá tenemos el medio de la columna vertebral, también es por aquí donde pasa el canal de Dumai. La primera rama del meridiano de vejiga del lado derecho, la primera rama del meridiano de vejiga del lado izquierdo. Del centro de la columna o del meridiano de Dumai hay 1,5 chun hasta la primera rama del meridiano de vejiga. Y luego tenemos la segunda rama del meridiano de vejiga, que va a estar localizada a 3 chun
hacia afuera del centro de la columna o 3 chun hacia afuera de lo que es el meridiano de Dumai. Aquí tendríamos la segunda rama del meridiano de vejiga del lado izquierdo y esta sería la segunda rama del meridiano de vejiga del lado derecho. El punto 23 de vejiga va a estar localizado sobre la primera rama del meridiano de vejiga, que es donde se van a localizar todos los puntos Shu de los órganos y de las entrañas. Dijimos que está bajo la segunda vértebra lumbar a 1 chun y medio hacia afuera del centro de la columna. Para localizar la segunda vértebra lumbar, lo primero que vamos a localizar va a ser las crestas ilíacas. Las crestas ilíacas es el hueso que palpamos aquí al costado. Vamos a marcarlo. Estaría localizado aquí y aquí. O también lo que sería el corte del tórax con lo que sería la cintura. Pero si identificamos las crestas ilíacas y colocamos la mano en esta posición, aquí va a estar localizada la cuarta vértebra lumbar. Si palpamos, justo hay un hueso y esta sería la cuarta vértebra lumbar. Luego palpamos hacia arriba y vamos a encontrar que hay una pequeña depresión. Y luego de la depresión palpamos y hay otra vértebra. Aquí estaría localizada la tercera vértebra lumbar. Y luego de la tercera vértebra lumbar hay una pequeña depresión. Y aquí estaría localizada la segunda vértebra lumbar. Sería la segunda vértebra lumbar, la tercera vértebra lumbar y la cuarta vértebra lumbar, que se va a localizar la cuarta justo en lo que sería la cintura, el corte de lo que es el tronco de la cintura. Y dijimos que estaría por debajo de la segunda vértebra lumbar, justo aquí donde hay una pequeña depresión, es el espacio de la segunda vértebra lumbar. Y de aquí estaría localizado a 1 chun y medio hacia afuera. Y a 1 chun y medio hacia afuera del otro lado. Estos dos serían el punto 23 del meridiano de vejiga. Del meridiano de vejiga. Y este punto, que se encuentra bien justo debajo de la segunda vértebra lumbar, va a pertenecer al meridiano de Dumai y es el punto 4 de Dumai, el punto del Min Men, el punto de la puerta de la vida. Pero bueno, ya lo vamos a ver en otro video a este punto. Lo más importante es saber identificar este punto 23 del meridiano de vejiga. ¿Cuáles son las funciones de este punto? Bueno, como hemos visto anteriormente, es el punto Shu, espalda de riñón, y desde este punto nace una rama energética que conecta directamente con el órgano correspondiente, con el riñón. Por lo tanto, las funciones van a estar englobadas dentro de la esfera energética del riñón. Por lo tanto, la principal función de este punto es fortalecer los riñones. También es un punto que va a tonificar el Qi y el Yang de riñón. También es un punto que va a tonificar el Yin y el Jing de riñón. El Jing de riñón es la esencia. También es un punto que va a regular la menstruación y el aparato reproductor. También es un punto que va a movilizar y armonizar los líquidos orgánicos. Es un punto que va a beneficiar los huesos y la médula. También es un punto que va a beneficiar los ojos y los oídos. Y también es un punto que se lo puede utilizar para tratar patologías locales, es decir, patologías de la zona lumbar. ¿Cuándo vamos a utilizar este punto?
Bueno, a este punto lo vamos a utilizar específicamente cuando haya una insuficiencia de riñón, que se manifieste con cansancio, con agotamiento mental, con agotamiento físico, con dolor o sensación de pesadez en la zona de las lumbares, con dolor o sensación de pesadez en la rodilla, cuando haya delgadez extrema, y siempre lo vamos a utilizar aplicando moxa para tonificar el chi, para tonificar el yang, para tonificar los riñones. También lo vamos a utilizar en caso de enfermedad crónica o enfermedad de larga duración, por ejemplo, personas que tienen VIH, personas que tienen cáncer y están haciendo tratamiento oncológico, para tonificar el riñón, para tonificar todo el organismo, y siempre lo vamos a utilizar aplicando moxa. También este punto, como es un punto que actúa sobre el aparato reproductor, lo vamos a utilizar en caso de infertilidad, en caso de esterilidad, en caso de espermatorrea, de azoospermia, en caso de impotencia masculina, en caso de trastornos en el ciclo menstrual derivado por una insuficiencia de riñón. Y recuerden, siempre aplicando moxa. Siempre que haya una insuficiencia de riñón, podemos utilizar este punto porque va a actuar directamente sobre el órgano, sobre el riñón, y aplicando moxa para tonificar el chi, el yang y tonificar el riñón en general. También lo vamos a utilizar, por ejemplo, cuando haya acúfenos, y que esos acúfenos sean como el ruido de las olas del mar. También cuando haya pérdida de la audición, especialmente en las personas mayores, que son a las cuales la esencia del riñón se va agotando, y el primer síntoma que aparece es la pérdida de audición. También lo vamos a utilizar cuando haya edemas, cuando haya retención de líquidos producidos por una insuficiencia de la energía del riñón. También vamos a aplicar moxa para tonificar el chi, el yang y tonificar el riñón en general. También lo vamos a utilizar cuando haya patologías de los huesos, cuando haya artrosis, cuando haya osteoporosis, cuando haya desgastes óseos, cuando haya rotura de huesos que no curan rápidamente, porque recuerden que una de las funciones del riñón es controlar los huesos. Y también vamos a aplicar moxa porque se trataría de una insuficiencia de riñón. Y también lo vamos a utilizar como punto local para tratar todo lo que sea el dolor y la sensación de pesadez de la zona lumbar, para tratar las hernias discales de la zona lumbar, también cuando haya dolor y sensación de pesadez en las rodillas, también cuando haya agotamiento por exceso de trabajo o por exceso de actividad sexual. Y siempre vamos a aplicar moxa para tonificar el chi, para tonificar el yang, para tonificar el riñón en general. ¿Qué combinaciones podemos encontrar con este punto? Bueno, este punto va a ser un punto que lo vamos a utilizar siempre que haya deficiencia de los riñones. Es un punto que se utiliza muchísimo para combinar el punto shu, espalda de riñón, con el punto mu, ventral de riñón. La técnica shu mu para equilibrar la energía del riñón. Pero las combinaciones más frecuentes que vamos a encontrar es, por ejemplo, el punto 23 de vejiga con el punto 3 de riñón, con el punto 40 de vejiga y con el punto 60 de vejiga, para tratar todo lo que sean los dolores lumbares, para tratar las hernias discales en esta zona, para tratar patologías del nervio ciático. Y otra combinación que podemos encontrar con este punto es el punto 23 de vejiga, el punto 3 de riñón y el punto 4 de Dumai, para tonificar, para fortalecer el chi, el yang y la esencia de riñón. El punto 4 de Dumai se va a localizar justo por debajo de la vértebra L2, de la segunda vértebra lumbar. Es decir, se encuentra el punto 4 de Dumai y a un chun y medio hacia afuera se va a encontrar el punto 23 de vejiga. Entonces toda esta zona nos va a permitir tonificar el riñón, tonificar el chi, el yang y la esencia del riñón. Recuerden, siempre utilizando moxa
porque hay una deficiencia del riñón, una deficiencia del qi, una deficiencia del yang y puede haber una deficiencia de la esencia del riñón. Y estas son las combinaciones más frecuentes que podemos encontrar. A medida que he estado explicando las combinaciones, hemos estado viendo un pequeño vídeo en la parte inferior de la pantalla de cómo utilizar el punto con moxa. Muchas veces no es necesario punturarlo, sino colocar moxa y calentar la zona de las lumbares, calentar la zona de estos 3 puntos, especialmente el punto 23 de vejiga, que está uno a cada lado, y en el medio el punto 4 de Dumai, que es el Min Men, la puerta de la vida, es este punto.